Bueno, muy bien, estimados estudiantes de la asignatura de Seminario de Investigación. A continuación les voy a compartir entonces la explicación para seguir construyendo el capítulo 1, que se denomina el problema de investigación. Recordarán que ya dentro de ese capítulo explicamos lo relacionado al planteamiento del problema. Ya ustedes en su gran mayoría pues me enviaron o me mostraron de manera presencial cuál fue la descripción del problema, de su tema de investigación, de sus variables. Ya en el planteamiento del problema ustedes pudieron hacer revisión de la literatura, describir de manera detallada cómo está la problemática dentro de un contexto en particular, también identificar las posibles causas o principales causas y consecuencias que tendría no trabajar con ese problema de investigación. Entonces, creo que los que ya tienen su planteamiento del problema ya debieron de definir su tema de investigación, sus variables y dijeron, bueno, esta es la investigación que vamos a realizar. Entonces, dentro del segundo elemento que vamos a trabajar dentro de ese capítulo 1 es la justificación. La justificación debe responder al final preguntas como ¿por qué es importante hacer este estudio? ¿Cuáles son los aportes que voy a brindar? En la descripción ya ustedes desnudaron el problema, pero es importante hacerlo. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la factibilidad de diferentes factores como social, económico, investigativo de realizar esta investigación? Entonces, para realizarla, vamos a plantearla en términos de párrafo, como lo hicimos con el planteamiento del problema. Entonces, la justificación van ustedes básicamente a realizar 5 párrafos. 5 párrafos. Recuerden que cada párrafo puede tener entre 6 y 10 renglones. Esto no es que sea estrictamente así, puede variar un poco, pueda que no significa que si hacen 5 renglones va a salir mal, o si hacen 11 o 12 va a salir mal, pero es para que tengan una base. Entonces, pueden iniciar con un párrafo introductorio donde van a presentar el tema. No es necesario, por decirlo así, o lo podemos hacer después. Pero dentro de esos 5 párrafos, el primer párrafo es para justificar el estudio en términos de investigación. Es decir, cuál es la justificación investigativa que tiene el estudio que ustedes van a realizar. Y cuando hablo de investigación investigativa, es que probablemente ustedes tengan que realizar un instrumento, porque no lo hay, o digamos que hicieron una revisión de la literatura y se dieron cuenta, por ejemplo, que en Córdoba, que en Colombia hay pocos estudios relacionados. Ya el hecho de que usted esté planteando una investigación desde un contexto donde no existan muchas, ya esa sería, digamos, que un aporte desde el punto de vista investigativo. Entonces, el primer párrafo, que es el investigativo, vamos a explicar, a justificar la importancia de este estudio en términos de investigación, y esto se puede justificar ya sea porque ustedes van a elaborar un instrumento para recolectar los datos que no existe, o digamos que si no lo van a elaborar es porque van a presentar una revisión de la literatura o un estudio en un contexto donde todavía no existen muchos antecedentes. Entonces eso sería algo que se pudiera justificar desde el punto de vista investigativo. El otro párrafo va direccionado, como aquí lo indica, a una justificación económica. Entonces, en la justificación económica, ustedes van a explicar quiénes, digamos, se van a beneficiar de este estudio. Probablemente estén trabajando con zonas vulnerables y su estudio implique una evaluación
para determinar la orientación vocacional de los estudiantes de 10º y 11. Entonces, digamos que esa evaluación no va a tener ningún costo y esos resultados pueden ser significativos para los padres de familia, institución educativa, sin necesidad de pagar un psicólogo, sin necesidad de pagar un orientador. Entonces, o en el caso de medicina, pudiéramos encontrar de que ese estudio va a evitar de que se invierta un dinero o va a evitar que la alcaldía tenga un gasto innecesario o que la comunidad tenga un gasto innecesario o que se desarrolle una enfermedad y por tanto pues se tenga que gastar dinero en eso. Entonces, ese digamos que sería una justificación económica en términos de la investigación. Otro párrafo, ya sería el tercero, van a explicar cuál sería la justificación social. ¿Cuál sería la justificación social que ustedes plantearían? Que sería este párrafo que está aquí. La justificación social básicamente tiene que ver con, digamos que, quiénes son los directamente beneficiados de esta investigación. Entonces aquí tenemos que pueden ser estudiantes, que pueden ser padres de familia, y en qué medida se benefician con ese estudio. La comunidad, la institución, los padres, los estudiantes, la población, los médicos, los medios de comunicación. ¿En qué medida se están beneficiando? Como estamos beneficiando una población social en especial, eso se puede considerar una justificación social. Sería entonces el tercer párrafo. Justificación social es quiénes se benefician y en qué medida se beneficia cada uno de esos actores que involucran nuestro proyecto. O quiénes se beneficiarán, ¿no? Porque probablemente se sigan beneficiando muchas personas. En el caso de la propuesta de comunicación social, donde van a hablar un poco la función de los medios en el tema del conflicto, pues ahí hay mucha información que uno desconoce del conflicto, entonces probablemente varios actores de la sociedad se van a beneficiar de eso. Sería entonces el tercer párrafo. El cuarto párrafo, entonces ese párrafo cuarto hace referencia a la justificación en relación al programa de estudio de usted y la relación con el tema. Es decir, aquí van a explicar qué relación tiene, por ejemplo, violencia escolar con el programa de psicología, o si usted es estudiante de comunicación social, qué relación tiene estudiar los medios y el conflicto con el programa. Aquí lo que vamos a justificar es por qué estamos en capacidad de elaborar esa propuesta de investigación como investigadores y qué relación se guarda con el área de estudio de ustedes, ¿listo? Con el programa, es decir, la relación del tema con su programa de estudio, porque a lo mejor alguien está planteando hacer un estudio sobre el uso de rocas para edificaciones y resulta que usted es psicólogo, entonces probablemente el evaluador le va a decir, pero bueno, ok, no significa que no lo puedas hacer, pero creo que te costará más y no es recomendable pues que tú solo como psicólogo hagas un estudio donde no se ve mucho la relación con lo que aparentemente tú eres fuerte disciplinarmente. Entonces allí hay que explicar esa relación que está allí. Y luego ya para finalizar, pudiéramos considerar un quinto párrafo o si lo dejamos dentro del mismo cuarto, explicamos entonces qué líneas de investigación directamente, eso sí ya más que todo es para propuestas ya en contextos universitarios, a qué línea de investigación le apostamos nosotros con nuestra propuesta de investigación. Es decir, cada programa, en este caso de la Universidad del SINU, cada programa tiene unos grupos de investigación y a su vez esos grupos de investigación tienen unas líneas de investigación. Entonces, usted le va a decir al evaluador, digamos que está haciendo la propuesta de su tesis, usted le va a decir, bueno, miren, esta investigación tiene relación con el grupo de investigación del programa que se llama, ejemplo, Ciencias Sociales y Humanidades, y guarda relación con una línea de investigación de ese grupo que se llama calidad de vida. Entonces,
¿Y esa información dónde la consiguen? En los programas de ustedes. Cada programa tiene esa información. Entonces ustedes eh, preguntan por los grupos y por la línea de investigación y entonces ustedes buscan la relación del tema de ustedes con una de esas líneas para fundamentar de que su propuesta está en coordinación con el programa, con el grupo de investigación y con una línea. Eso es importante desde el punto de vista de la investigación. En una propuesta de investigación, sobre todo si es para efectos de grado. ¿Sí? Así pueden estructurar su justificación. Pueden ser un poco más. Hay personas que le agregan o hay autores que le agregan más párrafos o más elementos a la justificación, hay otros que no tantos, entonces, pero bueno, digamos que yo les propongo esta para que inicien, como les digo, y ya en la medida de que ustedes se vayan curtiendo un poco más en estos temas, ustedes pueden ir tomando su propio estilo. Entonces, espero haya quedado claro, quedo pendiente a cualquier inquietud, como siempre, me envían al correo entonces ya la propuesta con la justificación, planteamiento del problema y justificación. Si no les he devuelto la retroalimentación de la justificación, del planteamiento del problema, vayan trabajando en la justificación y entonces después me envían un solo documento ya. Pues, muchísimas gracias.